Siguiendo con el programa del día de hoy, vamos a mostrarles a nuestro próximo expositor. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Kevin Padilla, quien es médico general por la Universidad Central del Ecuador. Es experto universitario en insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial coronaria por la Universidad Católica de Murcia de la Sociedad Española de Cardiología. Es maestrante de Cardiología Clínica por la Universidad Católica de Murcia de la Sociedad Española de Cardiología. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de fiebre reumática, una cardiopatía reumática. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy buenas tardes con todos, qué gusto estar acá. Es para mí un honor y también es un orgullo poder compartir esto con ustedes. Me siento muy feliz de que tengamos estas charlas y de que el programa que ha sido espectacular siga con estos temas que generalmente del tema cardiovascular, específicamente cuando hablamos del tema cardiológico, no tenemos muchas patologías infecciosas que tratar, pero la fiebre reumática tiene algo importante que destacar y lo vamos a ver el día de hoy. Voy a compartir pantalla en este momento. Si me lo permiten. Muy bien, espero que todos puedan ver mi pantalla. Sí, ahorita estamos viendo la pantalla. Espero que me estén escuchando claro. Fuerte y claro. Gracias. Vamos a arreglar esto. Y perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fiebre reumática y en especial vamos a hacer una mención sobre la relevancia que tiene con la cardiopatía reumática. Por definición, lo que nosotros vamos a tener cuando hablamos de una fiebre reumática, estamos hablando de la enfermedad resultado de la respuesta autoinmune inducida por el estreptococo beta hemolítico de grupo A, como lo conocemos nosotros, el Streptococcus pyogenes, que se caracteriza por niveles variados de inflamación en las articulaciones, la piel, los ganglios basales y el corazón. Esta enfermedad tiene una historia natural muy importante. ¿Por qué? Va desde cosas tan importantes como las condiciones socioeconómicas del paciente y de la persona que lo padece, hasta llegar a un daño irreversible en el corazón, el cual solo puede tener un tratamiento paliativo en términos de rehabilitación cardíaca y pues tiene altos niveles de mortalidad, una disminución importante de la calidad de vida de los pacientes y tenemos un camino muy largo hacia la promoción, la prevención, tanto primaria, secundaria y terciaria, que lo vamos a ver el día de hoy y vamos a entender cuál es el enfoque del manejo de la fiebre reumática. Esta diapositiva, esta plantilla que tenemos acá, es muy bonita porque aquí vamos a tener dos grandes de la microbiología. A la izquierda van a ver a Louis Pasteur, quien es el padre de la microbiología moderna, y a la derecha, quizás una de las microbiólogas más importantes de mujeres de ciencia del siglo XX, que fue Rebecca Lansfield. Rebecca Lansfield fue la primera persona en el mundo en poder clasificar el grupo de los estreptococos según sus antígenos de superficie. Esta es una imagen que en la actualidad nos ha permitido hacer una microfotografía de cómo el estreptococo se puede ver. Desde el punto de vista epidemiológico, los datos son muy importantes. ¿Por qué? Los datos nos permiten darle relevancia a una determinada patología, a una determinada situación, a hacer esfuerzos mayores o menores para manejar, para erradicar, para hacer cualquier cambio correspondiente. ¿Qué nos dice? Esto estamos hablando de datos europeos. Recordemos, en nuestro país y Latinoamérica no tenemos buena data acerca de estas patologías, pero tomemos esta información de países del primer mundo y las podemos extrapolar asumiendo que aquí puede ser igual o mayor. El European Medical Alliance en el 2015 ya nos hablaba de que la faringitis es una de las causas más comunes para que los pacientes vayan a consulta con su médico general. La faringitis y la amigdalitis aguda supera
cerca del 8% de todos los pacientes anuales, 800 consultas de cada 10.000. Además de esto, tenemos que tomar en cuenta el impacto de los días que se pierden las personas por este tipo de patologías cuando tienen que dejar de ir a trabajar o dejan de ir a la escuela. Se sabe que dentro de la faringitis y de la faringomigdalitis, el 30% de los pacientes, la etiología causante es el Streptococcus pyogenes. ¿Quiénes son los más afectados? Pues el mismo grupo de edad, que es el más afectado por la faringomigdalitis, es el grupo más afectado por la fiebre reumática aguda, que son los niños de 5 a 14 años. Es interesante que el país con mayor prevalencia en el mundo de fiebre reumática es Australia, ¿sí? Aunque sus datos comienzan a disminuir en los últimos años gracias a estos esfuerzos, pero hay que tomar en cuenta que en el año nosotros alrededor del mundo tenemos 500,000 casos de fiebre reumática. De ellos, 300,000, es decir, estamos hablando más de la mitad, desarrollan enfermedad cardíaca reumática y esta causa más de 200,000 muertes al año. Son datos muy importantes porque la fiebre reumática como tal no quita vidas, pero vamos a ver el camino que toma para llegar a estas muertes y el efecto que tiene sobre la patología cardiovascular. Esta es una imagen en la cual podemos ver la prevalencia de casos en este caso de enfermedad reumática cardíaca, ¿sí? Estamos con la cardiopatía reumática. Como podemos ver, mientras más grande es el punto azul, mayor es la prevalencia de este país, de esta región, en tener cardiopatía reumática. Como vemos, los países en desarrollo, todo lo que es África, todo lo que es Asia, vamos a nosotros a poder ver que tenemos una alta prevalencia. Eso quiere decir no necesariamente que el tener alta prevalencia de fiebre reumática signifique tener alta prevalencia de cardiopatía reumática. Como hemos visto, Australia tenía el mayor número de casos de fiebre reumática, pero no tiene estadísticamente la mayor prevalencia de cardiopatía reumática. ¿Por qué? Hay un camino largo en donde muchas intervenciones pueden permitirnos a nosotros no llegar al desarrollo de la cardiopatía reumática. En nuestros países latinoamericanos, como en Ecuador, hemos tenido una disminución importante de esto en los últimos años gracias a los sistemas de salud en constante mejora, que sin embargo siguen siendo débiles, pero la atención primaria se ha ido fortaleciendo. Desde el punto de vista fisiopatológico, es importante entender qué es lo que hace que un paciente con faringoamigdalitis, una infección tan sencilla de atención primaria y que seguramente disfrutaron mucho de la charla con el doctor Orbe, cuando hablamos de las infecciones de tracto respiratorio superior, las infecciones más comunes en la atención primaria. ¿Y qué es lo que sucede con el estreptococo en nuestro organismo? Es esta interacción algo muy importante. Cuando el estreptococo del grupo A se adhiere e invade el epitelio faríngeo, permite que las células de defensa procesen estos antígenos y lo presenten células B, células T. El problema no es esto, es el mecanismo que cualquier antígeno va a desarrollar en nuestro cuerpo para generar inmunidad. El problema es que estas células de defensa, cuando nosotros hemos creado ya estas células B y estas células T que van a producir anticuerpos, estos anticuerpos son capaces de detectar no solo a estreptococo del grupo A. El problema acá es que estos anticuerpos van a ser capaces de detectar tejidos en el corazón, en el cerebro, en las articulaciones, en la piel, generando el espectro de síntomas que tiene el paciente con fiebre reumática y es daño especial en alguno de estos órganos diana, que va a ser el corazón en específico, que va a generar un daño a largo plazo. El problema es esta generación de anticuerpos que va a ser una reacción cruzada, ¿sí? Nuestro cuerpo, en un afán
de detener la infección causada por el estreptococo del grupo A, vamos a tener un gran problema porque va a estar atacando tejidos propios del cuerpo como toda patología autoinmunitaria. El problema es que cada vez que tengamos una invasión del estreptococo del grupo A, sabiendo que el estreptococo es un microorganismo que lo vamos a encontrar en vías respiratorias superiores, la invasión va a estimular la producción de anticuerpos de manera continua. Entonces, la erradicación de este microorganismo, a pesar de que no siempre hay infección, nos va a nosotros ayudar a que nosotros no tengamos un daño en los órganos diana. Claro que sí, nosotros no podemos pues vivir erradicando el estreptococo porque al vivir en nuestro cuerpo y ser parte del microbioma, hasta cierto punto, cuando genera infección, eso quiere decir que vamos a tener cantidades mucho más altas de estreptococo, y cuando nosotros tengamos un repunte de la fiebre reumática, tenemos un breakout, seguramente va a ser porque tenemos una infección aguda del tracto respiratorio superior. Entonces, esa es la que hay que combatir. Entonces, las manifestaciones clínicas muy variadas que tiene fiebre reumática se van a centrar en los puntos de interacción de estos anticuerpos. Las manifestaciones clínicas más comunes, la primera, la artropatía, se presenta en 3 de cada 4 pacientes, ¿sí? Y se da porque estos anticuerpos van a atacar tejido de cartílago, ya que los anticuerpos van a estar libres en el espacio sinovial de las articulaciones, generando esto dolor en nuestros pacientes. Cuanto más sea la respuesta inmunitaria, mayor va a ser la afectación y mayor va a ser el dolor. Hay que también tener en cuenta que hay un cuadro que nosotros debemos considerar cuando tenemos un paciente, si estamos atendiendo a un paciente en atención primaria, en el que sospechamos una fiebre reumática, que comienza a cumplir criterios, es la artritis reactiva post-estreptocócica. ¿Qué sucede? Hay algunas características que nos van a ayudar a diferenciar. Cuando nosotros tenemos un paciente con fiebre reumática, esto va a empezar en días posteriores. La artritis reactiva va a ser, en cambio, de una instauración rápida en los primeros 10 días. No va a cumplir el paciente con los criterios de Jones, que vamos a ver más adelante, que son los criterios de diagnóstico. Nunca va a haber una respuesta favorable a los AINES. Este paciente, si tú le das AINES, no va a recuperar. Los AINES son efectivos para manejar la artropatía del paciente que tiene fiebre reumática. En este caso no lo será. Y puede ser recurrente y puede tener una resolución de hasta en 8 meses, algo importante que tomarlo en cuenta. La corea de Sydenham es, hace muchos años, cuando el estudio de anticuerpos, de enfermedades autoinmunitarias, no era tan avanzado, se consideraba patognomónico de la enfermedad de fiebre reumática. Un paciente con fiebre reumática era corea de Sydenham, fiebre reumática. Ahora sabemos que puede haber corea de Sydenham en otros tipos de anticuerpos y puede ser la expresión de otra patología neurológica. Lo que sucede aquí es que vamos a tener nuestros anticuerpos generados por estas células B, estas células T, que identificaron el antígeno del estreptococo del grupo A y están generando daño en estos puntos diana. Aquí lo que van a hacer específicamente es unirse a los receptores de dopamina D1 o D2, ¿sí? Y esto va a generar un aumento de la tirosina hidroxilasa, aumentando la producción de dopamina en las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en el núcleo caudado, en el putamen, en el globo pálido y en la sustancia negra, haciendo que el paciente tenga conductas y movimientos anormales. Lo que les mencionaba, en un estudio avanzado sabemos que estas infecciones del grupo A vamos a tener el mecanismo de acción por el cual los anticuerpos generan la corea de Sydenham. Sin embargo, también tenemos la identificación de otros tipos de anticuerpos, no solo los generados por el estreptococo del grupo A, que terminan generando la misma fisiopatología, que se caracteriza por una triada del signo del ordeñador, la promoción de la supinación a la extensión y las fasciculaciones linguales. Un muy pequeño porcentaje
de pacientes van a mostrar eritema marginado, que es una de las expresiones de hematología muy clara, es muy fácil de identificar, pero esto se da porque los anticuerpos van a interactuar con la queratina en la región superficial y van a tener una interacción subcutánea formando nódulos parecidos a los que vamos a ver en la carditis de la fiebre reumática. Una imagen, como podemos ver el eritema marginado, lo que se ve en un paciente. Muy difícil encontrarlo, como ven, apenas 1% de los pacientes lo muestran. Y algo muy importante, la carditis, la inflamación del corazón. ¿Qué sucede aquí? Y es uno de los puntos fisiopatológicos más importantes cuando hemos creado estos anticuerpos. Que van a permitir el ataque al tejido cardíaco. Lo más afectado que vamos a tener son las válvulas cardíacas. En específico, la válvula mitral. La válvula mitral es lo que más le gusta a los anticuerpos generados en esta reacción cruzada ante el estreptococo del grupo A. Lo que vamos a poder tener un daño de las válvulas cardíacas, en este caso de la válvula mitral, donde vamos a tener una dilatación del anillo, vamos a tener también calcificación y engrosamiento de las valvas, lo que va a generar una patología valvular orgánica por daño directo, ¿sí? Y de igual manera, la carditis se va a identificar precisamente por la incorporación de estas células autoinmunitarias en el miocardio. La reacción inflamatoria que nosotros tenemos en el miocardio va a formar lo que se llaman los cuerpos de Astroff. Aunque estos no son el punto final, lo que va a dañar al corazón a largo plazo son la representación de la carditis como tal. Dentro de la fisiopatología entra el daño valvular, pero la carditis se manifiesta por esto. Y lo podemos identificar, claro, en un estudio histopatológico que no se puede hacer en todos los pacientes. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, nosotros requerimos de estudios de imagen que nos puedan ayudar a hacer el diagnóstico oportuno de esta patología. Entonces, la cardiopatía reumática viene a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede? Hemos sometido a un paciente a exposición del estreptococo de grupo A durante muchísimo tiempo. Está generando anticuerpos contra el estreptococo, pero también estamos teniendo daño de los órganos diana, específicamente el corazón. La válvula mitral va a comenzar a sufrir mucho. Específicamente la mitral es la que más sufre. Cuando nosotros comenzamos a tener esta valvulopatía orgánica y comienza a tener una repercusión hemodinámica dentro de las cavidades, evidentemente nosotros vamos a tener que, pues, obviamente va a disminuir el paso de sangre si estamos estenosando la válvula, vamos a tener una disminución del llenado ventricular, vamos a comenzar a ver que hay una dilatación auricular, comienza a haber una reestructuración, vamos a tener en nuestro corazón un proceso de remodelado cardíaco que lo va a llevar tarde o temprano, si es que el paciente no recibe un tratamiento específico para el estadio en el que se encuentra la patología valvular, nos va a llevar a falla cardíaca en sus diferentes grados y en el espectro completo que tiene la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Porque recuerden ustedes también que la insuficiencia cardíaca no es solo el hecho de que el paciente tenga una disminución de la fracción de eyección, como es lo que se entiende generalmente. El paciente con falla cardíaca es un paciente que tiene disminución de la fracción de eyección, es decir, su ventrículo izquierdo lanza menos sangre al sistema, a todo nuestro organismo, y por eso tiene falla cardíaca. No es solo eso, la falla cardíaca va mucho más allá. Este proceso de remodelado genera serie de cambios que dependiendo del paciente, del grado de la valvulopatía y el tipo de la valvulopatía que se desarrolle, porque también puede volverse insuficiente, va a generar el efecto a largo plazo. ¿Qué es lo que se espera con un paciente con cardiopatía reumática? Que si mi paciente tiene un buen seguimiento, ¿no? Y no tengo yo una clínica definitiva, es decir, no tengo un paciente en el cual yo tenga clínica cardiovascular, ojo, porque estamos en el contexto de un paciente con fiebre reumática diagnosticada que se identificó, nosotros vamos a tratar de identificar daños en la anatomía cardíaca. Es decir,
Si yo tengo un paciente que tiene fiebre reumática, evidentemente yo necesitaré hacer un ecocardiograma en el caso de que esté disponible para poder evaluar cuál ha sido la repercusión de este estado autoinmunitario, de esta enfermedad reumática en el corazón y ver en dónde estoy, porque en cuanto antes nosotros podamos intervenir, hay que tomarlo como que fuese un factor de riesgo, como se hace en la clasificación estándar de la insuficiencia cardíaca, en la cual nosotros tenemos el estadio A, B, C, D, en el cual el A es el paciente que está en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Aquí también el paciente con fiebre reumática no es un paciente con cardiopatía reumática, pero es un paciente con riesgo de desarrollar. Entonces, la intervención va dirigida a esto, a este momento. El paciente asintomático necesitará tener pues evaluaciones complementarias y el paciente que ya pues se establece la enfermedad bajo criterios, pues habrá que manejar las secuelas de la misma. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene fiebre reumática? Pues vamos a tener criterios mayores y criterios menores. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que los criterios que nosotros tomamos dependen de la población. Poblaciones de alto riesgo y pacientes y poblaciones de bajo riesgo. Hoy por hoy, dado la prevalencia que nosotros tenemos, nosotros podríamos utilizar los criterios de un paciente para un paciente que tenga una población de bajo riesgo. ¿Sí? Las poblaciones de moderado o alto riesgo podrían tomarse como todas las poblaciones que se encuentran en África, los países industrializados que se encuentran en Asia, que vemos que la prevalencia es altísima. No tenemos guías de manejo para el país, no tenemos epidemiología clara, así que esto depende mucho del análisis del clínico. Como ven, los criterios mayores entran en base a la fisiopatología del paciente. Nosotros catalogamos a un paciente con los criterios con la presencia de carditis, evaluamos la carditis del paciente, ya sea clínica o subclínica, y los pacientes que tengan artritis, que puede ser poliartritis, solo poliartritis para pacientes de poblaciones de bajo riesgo, o monoartritis, o poliartralgia, ya nos vamos un poquito más abajo, el simple hecho de que tenga el dolor en varias extremidades ya puede ser un criterio para pacientes que se encuentran en poblaciones de muy alto riesgo. La coria, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos, es decir, va con la fisiopatología. Los criterios menores van pues destinados a manifestaciones, a síntomas que no son muy específicos y que pueden significar otra cosa, como es, por ejemplo, la fiebre y la poliartralgia. Estos son los criterios de Jones que un paciente es considerado con fiebre reumática si nosotros tenemos dos criterios mayores o tenemos un mayor con dos menores. Sí, esto es cuestión de aplicarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas. Cuando nosotros tenemos la presencia del estreptococo del grupo A, hasta el 20% de la población general tiene estreptococo del grupo A. Es decir, de todos los que estamos aquí, sí, muy probablemente uno de cada 5, si nosotros hiciéramos un estudio para determinar colonización del estreptococo del grupo A, lo vamos a encontrar sin necesidad de que ese paciente esté desarrollando enfermedad, lo que hace pues un poquito difícil el hecho de que nosotros podamos justificar la erradicación en pacientes asintomáticos. Por eso los criterios son criterios clínicos. El cultivo es positivo en menos del 30% de pacientes. Podemos cultivar a pacientes que sí tienen la patología y aún así puede ser negativo. El ASTO con pacientes enfermos con fiebre reumática puede detectar solo en un 85% de ellos el estreptococo del grupo A, y esta sensibilidad puede ser aumentada con la utilización de una prueba de desoxirribonucleasa B. La presencia como tal no es un criterio diagnóstico y pueden ser positivos en muchos pacientes con otros criterios mayores. Entonces es importante tomarlas con pinzas el hecho de que un paciente que tenga estreptococo del grupo A sea un paciente con riesgo de fiebre reumática. No. La fiebre reumática puede existir sin estreptococo, tampoco. Entonces, hay que entenderlo. Cuando avanzamos, y ya tenemos un paciente que tiene fiebre reumática que ha sido tratado, específicamente cuando era niño, pues
vamos a irnos más allá y vamos a ver cuál es el paciente que puede tener una cardiopatía reumática. Y lo que vamos a hacer es utilizar pues los criterios que tenemos en la Federación Mundial para el diagnóstico cardiográfico de la cardiopatía reumática. ¿Sí? Estos pacientes se los clasifican en 3 grupos definitivos, limítrofes y pacientes que son normales, que no tienen cardiopatía reumática. Obviamente esto solo aplica para pacientes con diagnósticos previos de una fiebre reumática. Aquellos pacientes que tengan ya establecido por ecocardiografía cambios de la válvula mitral, ¿sí? Puede ser una insuficiencia en este caso. Es un paciente que tiene una cardiopatía definitiva, una cardiopatía reumática definitiva. Pacientes que tengan estenosis mitral con un gradiente mayor a 4 milímetros de mercurio son pacientes que tienen patología, cardiopatía reumática. Aquellos pacientes que tengan patologías, ya sea de válvula mitral, regurgitación o estenosis, son considerados limítrofes a menos que nosotros tengamos otras condiciones para decirles que es definitivo. Esto solo aplica para pacientes menores de 20 años, ¿sí? Se estima que el paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca a través de una cardiopatía reumática es mayor a 30 años por el tiempo de desarrollo que necesitan los cambios hemodinámicos en el paciente con fiebre reumática para poder generar falla cardíaca en algún grado. Entonces, estos criterios, a la final, terminan siendo solo ecocardiográficos. Estos son muy claros. Puedes tener un paciente definitivo, limítrofe o normal, por lo cual tendrás que tener un paciente con manejo de un especialista, en este caso un cardiólogo que haga ecocardiografía. Ciertamente, el objetivo de esta charla no es ahondarlo a detalle, sino es tratar de identificar. Si yo tengo un paciente con fiebre reumática y hago un examen físico y encuentro algún tipo de soplo o algo no me queda claro, tendré que yo referirlo a un paciente con ya sea medicina interna o lo ideal a un paciente, a un médico especialista en cardiología para que pueda hacer las valoraciones pertinentes en el tema de diagnóstico por imagen y podamos establecer si es que existe o no cardiopatía reumática. El poder definir esto es importante porque un paciente que ya tiene cardiopatía reumática no es necesariamente un paciente con falla. Y por ello podemos manejarlo, tratarlo e intervenir oportunamente. Ese es nuestro trabajo principal. Utilizaremos los mismos criterios que podemos utilizar para la estenosis mitral, utilizados por las guías de práctica clínica, tanto americanas o las europeas, las que sea de preferencia, nos podrán dar los diagnósticos. Es lo mismo. Ahora vamos al tratamiento. Importante. Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué es lo que está sucediendo, ya sabemos de dónde viene este microorganismo. Sabemos lo que causa y a dónde va la enfermedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que la piedra angular del tratamiento para un paciente que tiene fiebre reumática es la erradicación del agente etiológico, pues es este agente etiológico el que va a terminar desencadenando pues la producción de anticuerpos que van a dañar los órganos diana. Entonces, ¿qué tenemos acerca de la promoción? Aquí empieza todo. La promoción de pacientes con fiebre reumática es importante porque los estudios son muy claros cuando nosotros hablamos acerca de lo que es fiebre reumática y cómo queremos que esta disminuya la cardiopatía reumática y disminuya la mortalidad de estos pacientes por falla cardíaca. El rol de los determinantes sociales de la salud en la prevención de la infección de estreptococo de grupo A en la fiebre reumática aguda es muy clara. Cuando nosotros tenemos baja educación, aumentamos el hacinamiento, disminuimos la nutrición, los pacientes no tienen empleo, el estatus social es bajo, sin acceso a servicios de salud, es mucho mayor la exposición al estreptococo del grupo A. La idea es que manejando este tipo de factores sociodemográficos pueda haber una reducción de un 30% de la mortalidad asociada a la cardiopatía reumática para el 2025. Tomando en cuenta que se ha evaluado pues el inicio del
desde el año 2000. Importante. ¿Se puede hacer? Sí. Grandes retos para la salud pública. Por otro lado, si tenemos un paciente que pues, fue expuesto al estreptococo, nosotros no hemos podido cambiar las determinantes sociales por muchas cosas, puesto no somos ministros de salud, no somos jefes distritales, no somos presidentes. Queremos hacerlo, pero nos ceñimos a lo que hay en nuestra población. Tenemos pacientes con infecciones respiratorias y vamos con la prevención primaria. El diagnóstico y el tratamiento oportuno. Número 1, el tratamiento oportuno de la faringoamigdalitis estreptocócica es muy importante. Cuando nosotros tenemos un paciente con faringoamigdalitis, lo evaluamos, sabemos que el 30% son bacterianas y tenemos el 60% que pueden ser virales. Nosotros tenemos criterios como los criterios de Centor que se habían conversado, hemos conversado mucho durante este congreso en cuestión de atención primaria. Podemos nosotros hacer objetivo nuestro diagnóstico de que el paciente tiene una faringoamigdalitis bacteriana, estreptocócica. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente? Empezamos antibiótico terapia, pero hay pacientes que llegan a un estadio temprano que pueden ser dudosos, que francamente tú podrías decir que son virales, pero te queda la duda porque cumple con el criterio de la edad, ha hecho mucha fiebre, tiene otros criterios, pero no te hace como tal, no tiene unas amígdalas purulentas que tú digas es realmente estreptocócica. Algo que nosotros siempre hacemos es evaluar el manejo de nuestro tratamiento. Sí, es importante que nosotros manejemos, sea o no sea estreptocócica, nosotros debemos revalorar al paciente después de 48 horas. ¿Por qué razón? Porque si tú consideras que es viral, pero te queda la duda en 48 horas que lo veas al paciente, aunque no haya recibido tratamiento, y ves que el paciente comienza a desarrollar, pues ya signos y síntomas claros de que es bacteriano, podrás iniciar antibiótico sin ningún problema. ¿Qué es la idea que tenemos? Es que ya se me pasó, ya lo hiciste mal, ya el paciente comenzó a generar anticuerpos, lo pusiste en riesgo de fiebre reumática si es un paciente con antecedentes. No. La evidencia nos dice que la erradicación en los primeros 9 días previene la mayoría de los casos de fiebre reumática aguda. Eso quiere decir que desde el inicio de la enfermedad hasta que nosotros podamos ya tener un paciente con alto riesgo, tendrás que haber pasado 9 días. Si hacemos cuenta de lo que te lleva el tratamiento, en los días que tú le quieras enviar, tienes las 48 horas tranquilamente y puedes tú empezar un tratamiento, si quieres, con tratamiento antibiótico vía oral durante 7 días sin ningún problema. ¿Qué lo vas a hacer? Claro, estoy exagerando un poquito, como 7 días. Todo dependerá de la respuesta clínica de tu paciente. Es decir, tienes un periodo de ventana en el que puedes manejar las cosas con criterio, revalorar a tu paciente e iniciar tratamiento antibiótico. Entonces, sí, si por alguna razón el paciente desarrollara fiebre reumática, pues si se hizo un tratamiento adecuado, es muy probable que el paciente se haya infectado de nuevo después. O que no haya tenido una eficacia al tratamiento antibiótico. Sí le diste antibiótico, pero realmente el antibiótico no tuvo el efecto deseado. Vamos a la prevención secundaria. El paciente ya tiene fiebre reumática aguda. Si bien la prevención primaria dependía mucho del diagnóstico y tratamiento oportuno de la faringoamigdalitis, cuando tenemos un paciente con fiebre reumática aguda, va a depender mucho lo que es el acceso a los servicios de la salud y la profilaxis secundaria. Este paciente, nosotros entra en el contexto de prevención secundaria a un paciente con fiebre reumática, aquel paciente que va a recibir administración continua de antibióticos específicos a pacientes con un ataque previo de fiebre reumática o enfermedad cardíaca reumática bien documentada. Es decir, un paciente que tenga enfermedad reumática definitiva, como por ejemplo, o limítrofe. El propósito es prevenir la colonización o infección del tracto respiratorio superior con estreptococos beta hemolíticos de grupo A y el desarrollo de ataques recurrentes de fiebre reumática. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el 2001. Importante, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud está en un tema como este, pues como habíamos conversado, genera más de 200.000 muertes anuales y tenemos una prevalencia bastante alta en el mundo, especialmente en países en vías de desarrollo. Y el tratamiento, pues, ¿cómo se va a hacer? Pues a base de
penicilina. Importante, la penicilina juega aquí un papel muy importante y que puede utilizarse eritromicina en pacientes que no puedan recibir como tal la penicilina. Duración de tratamiento. Este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la prevención secundaria y por eso no queremos llegar a un paciente con fiebre reumática a hacer prevención secundaria, porque este paciente debe recibir un mínimo de 10 años de tratamiento antibiótico, o a menos que cumpla 21 años, todo lo que dure más, ¿sí? Entonces es importante. Vamos a necesitar que el paciente tenga una red de apoyo en lo cual tenga accesos a servicios de salud donde le puedan brindar la medicación, donde pueda tener atención médica de seguimiento, donde pueda recibir su antibiótico, donde pueda él tener dudas, tratarse cualquier episodio agudo que tenga cualquier recurrencia en el camino que puede pasar. Sí, puede pasar, pero la idea del tratamiento es que esto no suceda. Si nosotros hemos llegado a este punto en la prevención secundaria, es decir, que por alguna razón no podemos cambiar nuestras condicionantes sociodemográficas, la promoción fracasa, no hacemos un buen trabajo en prevención primaria, con una patología que no es tan complicada de manejar, que se puede resolver en primer nivel. Estamos acá con un paciente que va a requerir un gasto sanitario altísimo, que va a requerir de tener acceso a la salud más complejo y que el paciente aún así pueda tener a largo plazo cardiopatía reumática. Ahora, esto es la guía que manejan los australianos. ¿Por qué se las he puesto? Porque generalmente ellos, como habíamos visto estadísticamente, ellos tienen la mayor prevalencia de fiebre reumática, pero tienen una bajísima incidencia de cardiopatía reumática como tal. Es decir, la prevalencia de cardiopatía reumática también es muy baja en relación al gran número de casos de fiebre reumática. Es decir, que los pacientes australianos están muy expuestos al estreptococo del grupo A, pero quizás hay problemas en la promoción, es un sistema de salud muy sólido, sin embargo, no dejan que el paciente llegue a desarrollar cardiopatía reumática, es decir, el manejo, como lo ven, exhaustivo que ellos hacen, es muy importante para evitar esta cardiopatía reumática. Y las estadísticas le dan la razón, por algo son las mejores guías de práctica clínica que hay para el manejo de fiebre reumática que tenemos en el mundo hoy por hoy, puesto que nace la necesidad de un país que se encontraba con alta prevalencia de una patología y que pues puesto en práctica, con evidencia, con manejo de la población, pues han logrado tener una disminución de lo que no se quiere tener. El paciente puede tener recurrencia, sí, pero si tú lograste que este paciente no desarrollara una cardiopatía reumática como tal, has hecho muchísimo por él. Un poquito más acerca de cómo manejar el tratamiento, cuando descontinuarlo o qué hay que hacer dependiendo de lo que se vaya encontrando si es que el paciente ya tiene cardiopatía reumática en el manejo. Y pacientes que tengan riesgo de hacer endocarditis. Pero bueno, esto no lo vamos a mencionar, solo está a manera de referencia. Hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa con la prevención terciaria? Hemos fracasado en la prevención primaria, en la promoción, en la prevención primaria. Hemos fracasado en la prevención secundaria. No pudimos darle un seguimiento adecuado a un paciente con fiebre reumática aguda, hacer recurrencias, nunca recibió el tratamiento por un periodo de tiempo largo. Empezaba el tratamiento, luego descontinuaba, luego no recibía, pasaban meses, había una recurrencia, veía a otro médico, se le apoyaba unos meses, luego se olvidaba. Era un niño, habían problemas familiares, no lo pueden llevar al médico, un sinnúmero de cosas que pueden pasar con sus pacientes. Por eso es que no queremos llegar a la prevención secundaria. Pues este paciente para los 21 años, 25 años, ya tiene una cardiopatía reumática establecida. Y en este punto lo que hay que hacer es manejar la cardiopatía reumática, es decir, manejar la patología valvular dependiendo del grado de afectación. Pero ¿qué sucede? Si tenemos un paciente que no pudimos tratar una faringoamigdalitis en prevención primaria, no tuvimos una red de apoyo para poder tratar a un paciente con fiebre reumática que estaba un seguimiento muy cercano y antibiótico terapia por largos periodos de tiempo, ¿qué nos hace creer a nosotros que podríamos
hacer una prevención terciaria adecuada en ese momento, es resolver la valvulopatía del paciente para que no haya un remodelado cardíaco ni una falla cardíaca en los próximos años. Estamos evidenciando que tenemos un sistema frágil y los pacientes en prevención terciaria generalmente ya no se resuelve la cardiopatía reumática. Ese es el problema de que no queremos llegar allá porque el paciente, si no tuvo una red de apoyo previa, cuando el paciente llega a un tratamiento especializado, es cuando el paciente se encuentra bastante mal, ya tiene síntomas francos de la valvulopatía, ya ha habido un importante remodelamiento en el corazón y esto va a hacer que el paciente al final resulte en falla cardíaca. La falla cardíaca es muy costosa para los sistemas de salud. Es más costosa que todos los otros pasos previos. Es más costosa que resolver una valvulopatía. Es más costosa que recibir a un paciente, darle a un paciente tratamiento antibiótico durante 10 años. Es más costosa que haber tratado una faringoamigdalitis con amoxiclavulánico en atención primaria durante 5 o 7 días. Es más costoso que ayudar a un paciente a tener una mejor calidad de vida y buscar un trabajo y un buen sistema de salud. Al fin y al cabo, los países del primer mundo se enfocan mucho en esto porque saben que el punto final de no invertir al inicio hace que sea mucho más costoso la falla cardíaca. Es cerca del 4 o 5% de todo el dinero que tenemos para salud en todos los países desarrollados y no desarrollados. Incluso aquí el presupuesto que se gasta es mayor porque tenemos pacientes más descuidados, pacientes que llegan a estar en esta prevención terciaria en mayor número. Entonces, esto causa discapacidad, esto va a causar muerte. El paciente no se muere por fiebre reumática, no se muere por la infección. El paciente muere con una condición de salud asociada a la insuficiencia cardíaca y todas las complicaciones que esto conlleva, mortalidad cardiovascular, un paciente discapacitado, este paciente necesita hacer rehabilitación cardíaca. Imagínense lo costoso que es. Por ello es triste ver cómo los países, incluso que tienen menos ingresos económicos que el nuestro, que ciertamente de alguna manera nosotros sabemos que estamos en vías de desarrollo, pero los países subdesarrollados, países como África, esto jamás es tratado, los pacientes pasan años con esto y pues el desenlace es muy malo. Tener pacientes ya con 30 años en los cuales tenemos una cardiopatía reumática establecida y que para los 40 ya tengan una insuficiencia cardíaca documentada y que tengan alta mortalidad para los 50 es algo abrumador. Así que eso es todo lo que quería contarles el día de hoy. Estoy muy feliz de haber estado acá. Así que antes de dar paso a sus preguntas, quisiera mencionar esta pequeña frase de William Osler. La medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. Mi mensaje subliminal para decirles que una práctica australiana podría ser de utilidad en países como el nuestro que no tenemos, porque nuestro objetivo es el mismo que ellos. En cualquier parte del mundo va a ser precautelar la salud de nuestro paciente y disminuir las complicaciones a largo plazo que puedan disminuir la calidad de vida del mismo. Así que muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Buenas noches, doctor. Gracias por su exposición. Ha sido muy clara. Dentro de las preguntas tenemos, ¿cuántos días puede demorar la resolución de un paciente con fiebre reumática? El cuadro agudo de la fiebre reumática, cuando nosotros estamos en este estadio, un paciente con prevención secundaria. Los tratamientos largos no son destinados a que el paciente resuelva los síntomas. Los síntomas pueden desaparecer en los primeros 7 días de tratamiento sin ningún problema. Si es que el paciente no tiene un cuadro muy severo, ¿no? Hay pacientes que la manifestación clínica es muy, muy evidente. Un paciente con una manifestación que vamos a tener que manejar no solo con antibióticos, sino con bastantes analgésicos para ir manejando la resolución del paciente. Puede ser tan corto como una semana, como puede durar tanto como un mes. Lo importante es que a pesar de ello, nosotros no guiamos al tratamiento antibiótico durante un largo periodo en el paciente con fiebre reumática por la resolución de los síntomas como tal de la fiebre reumática. Eso es lo que complica al paciente y nos da el diagnóstico. Si no es por el riesgo de recurrencia
y la posibilidad de un desarrollo de cardiopatía reumática establecido. Entonces, ahí sí será independiente. Ahí será diferente del tratamiento antibiótico que nosotros tenemos en el paciente con una faringomidalitis, por ejemplo. El paciente con faringomidalitis, tú lo tienes que tratar en base a su respuesta clínica. Ya lo tratas en base a la respuesta clínica, el paciente te resuelve en 48, 72 horas, terminas tu tratamiento antibiótico y está bien. Pero acá no, acá lo mantienes. Sí, va a depender mucho del paciente. Ok, perfecto, gracias. Sí, una terapia individualizada es la que más nos va a servir. ¿Cuál es el grupo etario con mayor incidencia de fiebre reumática? Es la siguiente pregunta. Y si se puede, si le puede, por favor, repetir el tratamiento. Claro que sí. Ok, el grupo etario, como lo habíamos mencionado acá en la epidemiología, les voy a poner esta diapositiva para que la veamos. Ya habíamos hablado. El grupo etario más afectado normalmente va a ser el grupo etario que tenga mayor prevalencia de cuadros de faringomidalitis. Y son los niños de 5 a 14 años los que se ven afectados por la fiebre reumática aguda y que van a recibir ese tratamiento a largo plazo. Por ejemplo, un niño que tiene fiebre reumática y requiere tratamiento para prevención de cardiopatía reumática, a los 6 años, el tratamiento, por ejemplo, habíamos dicho que la guía de los australianos, por ejemplo, nos recomiendan que el paciente reciba tratamiento hasta los 21 o que reciba durante mínimo 10 años. Lo que dure más. Entonces, en este caso, el paciente tendrá que recibir tratamiento hasta los 21. Estamos asumiendo que son 16 años de tratamiento. Algo importante en el paciente. Y el tratamiento se va a basar en nosotros en penicilina. Vamos a dar simple y llanamente la buena penicilina de desarrollo Fleming es la que nos va a dar la solución. Vamos a basarla por el peso en pacientes, niños menores de 27 kilos y mayores de 27 kilos. Para unos 600,000 unidades, el otro 1.2 millones. Y para pacientes que no puedan recibir, se puede utilizar eritromicina BID. La administración de la penicilina se la utiliza semanal. Perfecto, muchas gracias, doctor, por su explicación y todas sus respuestas. Han sido de gran valía para este congreso. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, pues los dejo continuar con este excelente programa. Ha sido un gusto para mí. Nos estaremos viendo en próximas ocasiones y espero que pues se haya comunicado el gran mensaje de esto. Nosotros quizás no podamos siempre manejar al paciente con fiebre reumática. Vamos a necesitar un equipo de apoyo. Lo importante es saber que queda en nuestras manos la tarea de promoción y de prevención primaria para que estos pacientes no tengan que enfrentarse al hecho de tener tratamientos antibióticos larguísimos, de tener chequeos cardiológicos con ecocardiografía durante mucho tiempo y con el riesgo de que ellos a futuro muy jóvenes y prematuramente tengan ya un remodelado en el corazón, una falla cardíaca y pues su calidad de vida quede deteriorada. Así que ese es el gran mensaje de esta charla. Está en nuestras manos, al menos en atención primaria, el poder hacer el manejo oportuno ahora sí me remito a la charla de infecciones de vías respiratorias superiores, en donde hablamos de las infecciones más frecuentes en atención primaria otorrinolaringológicas. Pues el manejar bien una faringomidalitis podría resolver el problema que tenemos con pacientes. Estamos hablando de más de 200,000 muertos al año si nosotros pudiésemos manejar todos estos cuadros. Menos mal en nuestro país la cosa va bastante bien. En los pocos datos que tenemos, pues vamos por un buen camino. Así que sigamos así. Perfecto, gracias, doctor. Vamos a continuar con nuestra siguiente expositora.